Hola a todas, a todos, a todes. Bueno, rara manera de presentarnos, pero es la que tenemos, es la que vamos a usar. Soy Bettina Vendersky, adjunta de la Cátedra Psicología Educacional 1. Habitualmente en tiempos de presencialidad tengo a mi cargo los teóricos de los lunes a las 18:30. Y bueno, vamos a intentar hacer de esto un espacio de encuentro. Como ya saben, porque ya vienen transitando hace unas semanas la cursada, iniciamos cada semana con un pequeño video introductorio que plantea las cuestiones centrales de los conceptos, de las ideas que van a trabajarse durante la semana y de alguna manera organizan el recorrido que de todas formas ustedes lo tienen en el campus con una hoja de ruta que les va indicando por dónde seguir. Hoy vamos a entrar en una temática que va a revisitarse muchas veces a lo largo de la cursada, que tiene que ver con pensar las intervenciones psicoeducativas, esta vez de la mano del fracaso escolar, ¿sí? Vamos a intentar pensar cómo entendemos el fracaso escolar y qué intervenciones psicoeducativas podemos empezar a habilitar o a preguntarnos a partir de las maneras particulares que tenemos de conceptualizar. Justamente de eso se trata la clase de hoy. Vamos a presentar básicamente dos grandes paradigmas. Saben que uno nunca se acerca a la realidad de manera ingenua y que las lecturas siempre tienen que ver con algún marco teórico, con algún supuesto que está detrás, que permite justamente visibilizar, problematizar e intervenir en consecuencia. Lo primero que vamos a plantearles para hoy es la lectura de un texto de Flavia Terilli. Van a trabajar en esta semana 4 autores argentinos, contemporáneos, de la universidad pública. Tienen sus biografías ahí en el campus. Vamos a entrar, les decía, a trabajar con un texto de Flavia Terilli. El nombre exacto es El fracaso escolar desde una perspectiva psicoeducativa hacia una reconceptualización situacional. Bueno, ya el nombre nos está planteando, ¿no?, que hay cierta necesidad de reconceptualizar, de revisar y pensar. Flavia Terilli lo que hace en este texto acerca del fracaso escolar, primero es plantear desde donde muchas veces fue preguntado, desde una mirada reduccionista, desde una mirada desde el déficit, entendiendo el fracaso escolar como una responsabilidad de los estudiantes, ¿no?, del alumno, de la alumna que por alguna razón o no pueda permanecer en el sistema o entre al sistema y no logre aprender o directamente ni siquiera logre entrar al sistema educativo. Y les decía, una forma de conceptualizar la reduccionista es esta manera de pensarlo como un atributo individual. Ricardo Vaquero habla o por lo menos cuestiona o se plantea el concepto de educabilidad como si fuese una característica propia de un sujeto, ¿no? Como si uno tuviera que portar determinados atributos para ser enseñado, para poder aprender. Desde esta mirada reduccionista se responsabiliza, se culpabiliza al sujeto por su fracaso y a veces no es el sujeto, pero sí su situación cultural, social, económica. Otra forma de entender, que es con la que nosotros vamos a trabajar durante toda la cursada, es pensarlo en términos relacionales. Es entender, en todo caso, la singularidad y la particularidad de cada sujeto, de cada alumno, de cada alumna en el contexto escolar, pero en el contexto escolar. Es decir, lo que vamos a mirar son las relaciones, ¿sí?, que se van a ir dando entre este sujeto y este contexto, este dispositivo escolar específico. Cuando hablamos de contexto no estamos hablando de un espacio, van a escuchar de un espacio físico, ¿sí? Van a escuchar a lo largo de la cursada muchas veces que el contexto no es aquello que influye, sino que es aquello que constituye, ¿sí?, que es aquello que entrelaza, que es aquello que arma. Bueno, vamos a empezar a pensar en esa dirección, entendiendo que tenemos que tener en cuenta las complejidades propias del campo educativo, y acá los remito al texto que leyeron de Rolando García acerca de los sistemas complejos, y que es ahí donde tenemos que pensar y ubicar, en todo caso, la cuestión del fracaso escolar. Ya llegamos hasta acá. Les proponemos ahora la lectura del texto de Antonio Castorina acerca de los obstáculos, a ver si les encuentro el nombre exacto, perdonen, pero bueno, los obstáculos epistemológicos en la constitución de la psicopedagogía.
bueno, más allá de que este es un texto armado a partir de una conferencia que dio en una jornada de psicopedagogía, lo interesante que plantea Antonio Castorina acá son estos dos grandes marcos epistémicos, ¿no? Yo les hablaba antes de dos paradigmas. Un marco epistémico escisionista que supone a un sujeto, a un individuo solo, por ahí es un poco redundante, en su individualidad, sin ponerlo en relación con la experiencia, con la situación, con el contexto. Y estas son lecturas o una forma de pensar que van a dar a lecturas, yo diría, patologizantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, desde este marco scisionista uno puede leer que las distracciones de los alumnos en la clase se deben a una determinada patología, la ADD, ¿sí? Que es un tema de los neurotransmisores. Entonces, la lectura de por qué alguien no presta atención en la escuela está siendo solamente pensada desde una función, no sé si neurocognitiva, ¿sí? Pero no toma en cuenta bajo qué condiciones este niño o esta niña o este adulto o este adolescente, quien sea que esté en situación de aprendizaje, no está pudiendo prestar atención. O es más, se etiqueta con una determinada patología, por ejemplo, vuelvo a la ADD, sin siquiera tener en cuenta cuáles son las características propias del sistema por las cuales a veces no atiende en clase, pero sí atiende y puede sostener la atención cuando, por ejemplo, está jugando, no sé, a la PlayStation o está jugando a un jueguito en el teléfono, en el celular o donde sea. En cambio, lo que él plantea como marco epistémico relacional es justamente tener en cuenta las condiciones, ¿sí? Tener en cuenta la situación, el contexto, el entramado particular de relaciones que allí se dan para poder leer esa situación de otra manera. Y siguiendo con esta línea de pensamiento, él hace acá una crítica al aplicacionismo. El aplicacionismo lo podemos entender como, bueno, la transposición, si quieren, de un saber que puede ser válido de un campo a otro campo. Él acá lo plantea de la mano de las neurociencias, porque trae que, por supuesto, los aportes de la neurociencia son valiosísimas y entender cómo funciona el cerebro es muy importante y muy interesante, pero intentar explicar cómo lee un cerebro o cómo aprende un cerebro en la escuela es hacer un reduccionismo absoluto, en principio, porque no creo que nadie haya visto un cerebro leyendo o un cerebro yendo a la escuela, sino un sujeto con una historia de aprendizaje, con una experiencia, con un deseo, que además tiene un cerebro. Entonces esto nos remite y nos lleva otra vez a pensar que estos aplicacionismos nos llevan a estas patologizaciones y estas miradas individualistas que en todo caso buscan como intervenciones posibles la atención de esa individualidad, cuando no el entrenamiento o el adiestramiento de algunas conductas para poder sobrevivir en el sistema. Y no toman en cuenta o no piensan de ninguna manera qué es lo que la escuela puede ofrecer, qué es lo que el contexto, qué condiciones pueden ser posibilitadoras o favorecedoras de ese aprendizaje. Bueno, habiendo visto estos dos grandes paradigmas, los invitamos a volver a meterse con el tema del fracaso escolar. Para eso vamos a ir a un texto de Patricia Madoni, es un libro que ella escribe a partir de su tesis que se llama El estigma del fracaso escolar. Y lo interesante que Patricia Madoni toma ahí es una experiencia, o a partir del relato de quienes participaron en una experiencia pedagógica alternativa, cómo puede pensarse la escuela como esto que yo les decía recién, generadora de posibilidades, cómo puede pensarse un dispositivo que en vez de excluir, incluya, y en el marco de las políticas educativas inclusivas, hago un paréntesis, nuestra ley de educación, ¿sí? Nuestra ley del año 2006, que es la que nos rige en este momento, plantea un sistema educativo inclusivo.
Y para eso tenemos que pensar que si la educación es un derecho, la escuela digo como sistema, no estoy pensando en cada escuela en particular, además esto debería suceder, pero sí la escuela como dispositivo tiene que encontrar las formas de poder garantizar esos derechos. Entonces, volviendo a lo que les decía del texto de Patricia Madoni, ella, a partir de una experiencia en las escuelas de reingreso, muestra cómo uno puede pensar otras formas posibles y puede correrse de estas miradas estigmatizantes, de estas patologizaciones y esta culpabilización que a veces tenemos desde esta mirada decisionista, reduccionista que les planteaba recién. Y por último, en este recorrido, vamos a ir a un texto de Cristina Chardón, que ya escribió hace unos años. Cristina Chardón tuvo esta materia a cargo muchos años también. El texto se llama ¿Legitimar las prácticas del psicólogo en la escuela o construirlas críticamente? Bueno, claramente vamos por construirlas críticamente. Ya saben que la cátedra promueve una lectura crítica, pero no es ir a criticar, sino que esta lectura crítica lo que está planteando es volver a mirar, revisitar, no quedarnos con lo obvio, repreguntar, ¿sí? Y con esto vamos a cerrar con esta mirada o con esta palabra, mejor dicho, de Cristina Chardón, cuando ella se pregunta acerca de las intervenciones de los psicólogos dentro de las escuelas. Y plantea también dos grandes modelos que tienen que ver con estos paradigmas o estos marcos epistémicos que planteábamos hace un rato. O bien puede ser este psicólogo que interviene desde afuera y que en general es un funcionamiento ligado al modelo médico hegemónico que diagnostica, patologiza y en todo caso pretende que se solucione fuera de la escuela y no dentro de la escuela, o sino un modelo participativo que es el que tiene en cuenta la complejidad escolar y es el que tiene en cuenta todos los agentes que están participando de esa situación en el marco de la escuela. Bueno, a grandes rasgos, este es el recorrido de esta semana. Lo que me parece muy importante que puedan entender son estos paradigmas, pero básicamente hacia dónde vamos nosotros, porque lo que sucede es que hay un cambio muy importante en la unidad de análisis. No es más el sujeto aislado, es la situación. No es más el sujeto aislado, es el sujeto en relación. Esto es lo que se llama un giro contextualista. Y es esta nuestra mirada, porque como les dije al comienzo, nuestras intervenciones van a depender de nuestras formas de mirar. Entonces, bueno, los invitamos a mirar desde esta postura situacional, relacional y bueno, desearles que tengan una buena semana y nos volvemos a encontrar seguramente acá la próxima y ojalá después podamos conocernos personalmente. Muchas gracias.